Muy buenos días, mi nombre es Luz Carmen Noguera, soy estudiante de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. El día de hoy les vamos a hacer una presentación sobre la gestación subrogada en el Derecho Internacional Privado. Decidimos tomar el texto de la Universidad de Chile de la Facultad de Derecho, que nos hace énfasis en diferentes casos a niveles internacionales que hablan específicamente de la gestación subrogada. Bueno, es importante resaltar las respuestas que nos brinda el Estado con referente a la afiliación que deriva de una gestación subrogada fronteriza. En este punto se analiza desde el derecho comparado. El derecho comparado es la fuente para dar respuesta a la gestación subrogada a nivel internacional, ya que los estados carecen de normas para dicha regulación. Por ende, surgen los conflictos. Un ejemplo es Chile. Este ejemplo lo traemos a colación, ya que la lectura que tomamos nos muestra en primera medida una gestación subrogada proveniente de Chile. Lo que se busca es el reconocimiento de las filiaciones determinadas en el extranjero, ya que de ellas nace esta técnica de gestación subrogada. En segunda medida, es importante abordar el tratamiento de la gestación subrogada y cómo sus efectos son importantes de estudiar a partir del derecho internacional privado, ya que algunos estados se acogen a la aceptación de dicho procedimiento, otros lo prohíben y otros se encuentran desregulados, aunque en sus normas internas no se encuentra una prohibición establecida. También es importante resaltar cómo afecta su regulación dispar según los estudios del DIPRI. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva. Les quiero presentar un cuadro, un mapa conceptual donde se encuentran establecidos los inicios de la afiliación. En segunda medida, la utilización del derecho comparado. Y en tercero, la regulación dispar que se presenta en la gestación subrogada. En los inicios de la afiliación podemos observar, como lo muestra el recuadro, que se establecen dos categorías. La primera se da en una relación biológica genética, de ahí se da el nacimiento del niño. Y en la segunda se encuentra la voluntad procreacional. La segunda se da ya en una etapa más moderna, que es la que se encuentra establecida en la actualidad. En el segundo recuadro, cuando hablamos de la utilización del derecho comparado, podemos establecer los países y la forma en que están conformados. Algunos acogen, otros prohíben, y entre otros se encuentran los que no se encuentran regulados. Decidí establecer tres recuadros de los países que alcancé a abordar y encontrar casos en concreto para plantearles algunos ejemplos. Entre los que prohíben encontré España, Francia y Alemania. Entre los que regulan, que tienen leyes establecidas internas, encontramos Uruguay, California y Estados Unidos. Y en el tercer recuadro encontramos a Colombia, Brasil y Argentina, que son los países que no se encuentran regulados en su legislación interna correspondiente a la gestación subrogada. ¿Sí? Bueno, a tener en cuenta, nosotros tenemos que mencionar, como estamos hablando de derecho internacional privado, el pronunciamiento de la ONU, planteando que la gestación subrogada es una manipulación de espermatozoides en donde estos entran en los óvulos y se manipulan también embriones humanos. Esto da inicio al embarazo, que es lo que facilita la vida. Este procedimiento se aplica a personas que son estériles. En primera medida fue lo que se determinó, pero luego estableció la ONU que únicamente no se establecería a personas que no pueden procrear, sino también la persona que decida realizarse dicho procedimiento por el derecho de las familias. Las técnicas que se practican en la gestación subrogada son la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la donación de gametos. La donación de gametos es una de las más reconocidas a nivel internacional. Sabemos que anteriormente la filiación se daba a través de la relación biológica genética, donde el coito era la forma de concebir a los bebés. Anteriormente únicamente se daba la filiación en los estados, que era lo que determinaba al niño como ciudadano del estado a través de esa concepción que hacía el padre y la madre. Ahora, en la época moderna, en la actualidad, se pronuncia de una forma totalmente distinta. En la actualidad prima la voluntad procreacional. Esta más que todo va enfatizada al deseo de crear un plan de vida en torno al menor. La doctrina llamó un proyecto parental a esta situación.
prima más que todo un elemento volitivo. Le llamamos volitivo ya que es un tema más de conciencia. O sea, ambas partes se ponen de acuerdo para crear la familia y darle un bienestar al niño que se va a concebir. ¿Sí? Lo que se busca más que todo con este sistema de este proyecto parental es que el donante nunca sepa quién es el padre que va a obtener a su bebé. Aquí parten distintos elementos que son las bases para determinar la filiación concebida en el extranjero. El tema de la mujer gestante, que es la que lleva el niño en su vientre, lo que busca más que todo la prohibición en estos estados, llegando al punto de los estados que prohíben, es que no se cosifique a la mujer, llegando como a denotar que se toma como si fuera un producto, que es lo que se terminó como una incubadora humana. Algunos estados prohíben que se realicen estos procedimientos para evitar todo este tema de ventas de niños, camuflando también venta ilegal de órganos, y en los peores de los casos, que como es un contrato entre partes, si viene con algún problema de salud los niños, porque es un caso que también vamos a traer a colación más adelante, que no se cumplía la responsabilidad contractual, que es un tema bastante importante para el derecho internacional privado, ya que cuando los niños nacen con un defecto congénito, los padres pueden determinar si desean no tener al niño o si desean traerlo al mundo. Vamos a traerles a colación uno de los primeros casos. Este sí lo voy a traer a colación de forma directa. Es una pareja de Estados Unidos que encargó a una mujer británica la gestación de un embrión, pero con la condición de seleccionar de forma previa que no se produjera un embarazo múltiple. Cuando la mujer gestante quedó embarazada de gemelos, los padres que estaban decididos a realizar la relación contractual solicitaron que se deshiciera de uno de los fetos, algo que es una decisión bastante inhumana, ya que no se puede realizar un contrato en donde obviamente se procrea una vida, pero surgen dos, y dar de baja a una vida, ya que ya se encuentra en total funcionamiento. A favor de esto se establece que se genera una disposición de forma libre de su cuerpo, obviamente la mujer, cuando las normas aceptan que se realicen dichos procedimientos, ya que es un servicio y por ende se debe realizar un pago por él. Cumplir el deseo de tener hijos con todas sus esperanzas para los estados que realizan esta aceptación es un punto bastante clave. Existe también protección por parte del Estado, ya que los jueces se encargan de generar una regulación bastante estable a los padres que realizan este tipo de contratos en los diferentes estados que pronuncié anteriormente que generan dicha aceptación. Y obviamente también se busca la aceptación del libre desarrollo de la personalidad de la persona, en este caso de la madre y del padre, para deparar un final exitoso en sus vidas, y también lo que se establece es el derecho de la procreación. Por eso los estados que le dicen sí a la gestación subrogada se enfatizan en estos principios del derecho. Pero también surge una preocupación bastante elevada, y es que no hay una convención explícita en el derecho internacional privado que especifique la prohibición o la aprobación de dicho tratamiento. En este punto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a abordar un poco la importancia del tema de gestación subrogada en el DIPRI, basándonos en el derecho comparado, como les mencioné en la primera diapositiva, que es el principio primordial por el que se rige. Encontramos 4 variables. 1, los países que prohíben a toda costa la institución de la gestación subrogada. En segundo lugar, las que regulan solamente la modalidad altruista. La tercera, los que regulan esta institución en la modalidad altruista y comercial, y los que no la regulan. Bueno, les voy a explicar un poco sobre la regulación altruista. Hay países que la aceptan, pero prohíben que se reciba que se reciba dinero por dicha transacción, o sea, están prohibidos los contratos. Si hay una decisión interpartes de realizar la gestación subrogada, debe ser de forma desinteresada, y la madre puede tener el niño, está obligado a entregarlo a los padres con cual ella de una u otra forma realizó dicho acuerdo. Y cuando hablamos de que sí hay una modalidad altruista comercial, significa de que obviamente la madre está obligada, y obviamente está también obligada a la parte beneficiaria a realizar el pago por dicho procedimiento, ya que en los países esa ley
se encuentra establecida como positiva y están obligadas ambas partes a cumplir con su obligación. Obviamente existen vacíos legales en todos los países en donde se efectúan tanto de forma negativa como positiva y en los que no se encuentran regulados. Por esto, los padres se trasladan a otros países para realizar dichos procedimientos. En este punto, donde vamos a hablar de los vacíos de la ley y cómo el DIPRI se ha pronunciado. No existe una regulación en la actualidad todavía de forma generalizada, mundial y global, que le dé como una respuesta concreta para que los estados sepan qué tienen que hacer a profundidad. Ok. Cuando hablamos de la prohibición de la gestación subrogada en ciertos países, se entiende como si se infringiera el orden público de dicho país. ¿Por qué? Porque cada país es libre de establecer la normativa interna de su territorio y al momento de verse obligados, porque las personas de dicho territorio viajan a otros países a realizar dicho procedimiento y exigen que se les realice el registro de sus niños dentro del país, se viola obviamente el orden público del territorio. Entre esos países, como les mencioné anteriormente, se encuentra España, Alemania y Francia. Ok. Tengo otro ejemplo que me pareció también bastante relevante y es el de un padre de Chile en Perú. Como en la legislación peruana, la gestación subrogada no está regulada, al igual que en nuestro país, Colombia. Esta situación derivó un conflicto de leyes, o sea, un problema gigante donde se acusó a los padres que decidieron realizar dicho procedimiento de trata de personas. Obviamente, entran a un país, a Perú, son de Chile, a realizar dicho procedimiento sin niños y cuando regresan al país regresan con un bebé. Los acusaron obviamente de trata de personas. En ese momento el Estado tuvo que interferir y fue un conflicto de leyes bastante grande entre los dos países para establecer la filiación del niño. Un ejemplo bastante tácito es España en su ordenamiento. España establece que está prohibida la gestación subrogada. El informe lo establece el Palacio, que es una ley establecida en 1986, en el que establece explícitamente que se prohíbe la gestación subrogada en cualquier circunstancia y se penaliza a la persona que la realice, tanto dentro del territorio o si viaja fuera del territorio y pretende traer un niño de otro país hacia España, ¿sí? Pero después de que surgió un conflicto por una situación que se presentó con dos personas que se fueron hacia otro territorio, al territorio de California, a realizar dicho procedimiento de gestación subrogada, surge otra legislación distinta que habla sobre la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogada y se le da una sustitución a esta. Eso se establece en el 2006. Quedan nulos todos los contratos que se gesten y que sean remunerados. Pero como tal, Francia sí penaliza y prohíbe dicha gestación. Obviamente se le dio solución a dicho conflicto y permitieron que el niño entrara a España, pero fue un proceso bastante largo para los padres. También encontramos a Francia, que es uno de los países que se niegan a decirle sí a la gestación subrogada. La multa se establece por inseminación artificial. Hay un caso que dio respuesta en Francia, que lo dio el tribunal, que establece que las personas que realizan este procedimiento atentan y se dictamina como un crimen hacia el Estado. Los miembros del Consejo de Europa se pronuncian, obviamente, sobre los derechos humanos y pronuncian denuncias particulares ante los otros estados que hacen miembros de dicho grupo, ¿sí? Ahora vamos a mencionar a continuación Colombia, que es nuestro país. Colombia hace parte de esos países que no se encuentran ni regulados, que prohíben y que no prohíben. Simplemente cuando surgió el conflicto por un caso que se presentó en Colombia de dos personas homosexuales que se fueron también a California a realizar el proceso de gestación subrogada, decidieron obviamente dar el esperma a una señora, hicieron todo el tema de contratación y todo el proceso. El niño nace y al momento de venir a Colombia surge un problema bastante fuerte. Obviamente el problema surge más que todo en el momento de que se va a registrar el niño, porque obviamente viene de otro país y en Estados Unidos cuando los niños nacen automáticamente se registran. Entonces venía proveniente de otra madre, sin padre, y llega acá con dos personas totalmente
distintas a lo que se establece su registro civil. Colombia intenta regular a través de decretos establecidos por la Corte Constitucional y señaló en el año 2009 que no se podía desconocer el fenómeno de la maternidad subrogada al no ser ajena a la sociedad colombiana. Obviamente ellos trataron de dar respuesta a la problemática para que el niño pudiera entrar al país. Pero la sentencia SU 69666 establece todo lo contrario en el año 2015 y dice que una pareja de hombres que logran la paternidad mediante un acuerdo de gestación subrogada en California, sean del mismo sexo o no sean del mismo sexo, no se puede realizar, que eso atenta contra el Estado, el orden público del país. Entonces, a pesar de que hayan normativas, a pesar de que hayan sentencias, a pesar de que hayan pronunciamientos y decretos de leyes que se intentaron instaurar, no se ha dado una respuesta en concreto en nuestro país. Todavía, a pesar de este caso, que surgió del intento de registrar al niño como padres biológicos de estas dos personas del mismo sexo. Vamos a hablar a continuación un poco sobre los impactos de la filiación derivada de la gestación subrogada en el DIPRI. Se considera un fraude de ley la gestación subrogada para los estados que la prohíben y, obviamente, como mencioné anteriormente, la excepción de orden público, ya que se genera con estos casos que prohíben que se realicen dichos procedimientos. En los países que se da dicha prohibición se trató de dar muchísimas soluciones, con leyes que permitieran el registro de los niños en formas mucho más factibles, pero el Tribunal Supremo español, que es uno de los que se niega a que este procedimiento se realice de forma legal, lo negó diciendo que altera el orden público. Si pueden hacer un poquito de retroalimentación de todo lo que les he mencionado anteriormente, casi todos los países especifican que se altere el orden público de su territorio porque afecta y atenta contra sus normas internas. Con referente al DIPRI, encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cito puntualmente, cuando nos indica claramente en el artículo número 7 que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a su nombre, a adquirir una nacionalidad. La nacionalidad hace parte también de la afiliación, en la medida de lo posible a conocer sus padres y a ser cuidados por ellos. Pero cuando surge este conflicto de leyes sin saber cuáles son los padres biológicos, es donde entran en las normas a decir, ajá, ¿qué rige? ¿El derecho interno del Estado o en realidad no tenemos que regir por la Convención de los Derechos del Niño? También surge, obviamente, otras normativas del derecho internacional privado, entre ellas encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo número 4, en el inciso número 2, que nos establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Como les dije anteriormente, la nacionalidad hace parte de la afiliación. Son dos pronunciamientos aquí del derecho internacional privado. Surge un tercer pronunciamiento y viene de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo número 2, que establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias abusivas en su vida privada, en la de su familia, su domicilio corresponderá ni ataques legales a su honra o su reputación. En este punto se establece la Convención de los Derechos Humanos porque obviamente se ataca a los padres, a las personas que deciden realizar dichos procedimientos en otros países y se les son acusados de trata de personas, de violación de derechos. Entonces, es un tema bastante delicado. El DIPRI en este punto, a pesar de todo lo que ha surgido de distintos ordenamientos jurídicos, de distintos pronunciamientos, no ha establecido una normativa en la actualidad todavía y ha generado, son propuestas de regulación acerca de la determinación de la afiliación en casos de la gestación subrogada. Pero cuando hablamos de temas fronterizos, sabemos que cada estado establece su propia regulación, establece sus propias normas internas y estas deben de ser respetadas tanto por los ciudadanos como por los extranjeros. Entonces sí se genera una violación de los derechos internos cuando una persona decide por su propia voluntad salir del país y realizarse dicho procedimiento en otro estado y traer luego a un niño, obviamente aunque tenga su genética o no, porque como les mencioné anteriormente son distintas técnicas que se realizan. Algunos niños al injertar el esperma de la persona conminente, que es la que realiza el procedimiento, obviamente va a tener sus genes, pero hay personas que simplemente realizan dicha contratación, pero ni siquiera son los portadores de la genética biológica del niño. Entonces, en este caso, se vuelve un poco más complejo el procedimiento dentro de los sistemas del país para darle solución a los problemas.
Para finalizar con esta ponencia, quiero dejarles en claro que de todo lo mencionado anteriormente, el DIPRI, el Derecho Internacional Privado, aún no da una respuesta en concreta sobre qué debe realizarse en cada estado según cada caso en particular, porque tanto España, Perú, Chile, distintos países que les mencioné anteriormente y Colombia, que también se presentaron varios casos acá, ellos han dado respuesta llenando vacíos en la ley. ¿Con qué? Con convenciones internacionales y aún violentando sus normas internas. España lo hizo cuando dijo sí a la pareja que trajo su hijo de gestación subrogada de California, pero violentó sus normas internas. Su misma convención le dijo que no podía realizar más ese procedimiento porque atentaba contra el orden público de su territorio. Con esto dejamos en firme de que al DIPRI le falta muchísima evolución, muchísimo pronunciamiento en su legislación y dejar en claro cuáles son los procesos en los sistemas que debe implementar cada estado. Muchas gracias.